¿Qué tal? Sandra Dempsey de Estamos Unidos US, con el gusto de estar aquí y trayéndoles más información de utilidad. Nos encontramos en el Medical College of Wisconsin y me encuentro con mi amigo Raúl Romo. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas Hola tardes. Sandra, muy bien, gracias. Y también pues qué gusto estar aquí con ustedes, ¿sí? Y pues hoy vamos a estar aquí, ¿verdad? Presentándoles información muy útil, ¿sí? Para la comunidad hispana y hablando también acerca de algo muy importante, ¿no? Como lo que es el cáncer en la comunidad. Tendremos la presencia y una entrevista con el doctor Leone, un médico inmigrante como nosotros. Él es uruguayo y tenemos el privilegio de que sea el director del Centro de Cáncer aquí en Medical College of Wisconsin. Así es que vamos a empezar esta entrevista hablando de diferentes temas que les van a ser de mucho interés. La primera pregunta tiene que ver con conocer al doctor Leone. ¿Quién es el doctor Leone? ¿Cómo es que llega a los Estados Unidos? ¿Y cuál es su labor aquí en el Cancer Center del Medical College of Wisconsin? Gracias, Sandra. Soy curioso y desde pequeño y cuando uno es curioso aprende ciertas cosas y no otras y siempre es la búsqueda de conocer algo nuevo, siempre buscando curiosidades en biología y biología toca muchos diferentes estados de nuestra salud y cáncer es una de ellas. ¿Podría, doctor, hablarme de cuál es su papel en el Cancer Center? Tengo dos responsabilidades como director del Centro de Cáncer. Las dos responsabilidades son generales de la clínica, de tener el mejor tratamiento para los pacientes de la clínica, para los pacientes de cáncer. Y el segundo es la búsqueda de las razones, la etiología, de la química, de las razones por que tenemos cáncer. Y entender eso, aprovechar de lo que aprendemos para tener soluciones, para aprender soluciones. Doctor, ¿por qué siente que es importante que los miembros de nuestra comunidad estén conectados al sistema de salud? Porque necesitamos la salud para ser contentos y felices. Y sin salud es un problema. Nos preocupamos mucho de los padres, de los hermanos y los primos, cómo están. Y la salud es esencial para eso. Y si tenemos salud, tenemos las oportunidades de hacer lo que queremos. Así que la salud es esencial para todo lo que queremos y pensamos de achieve. ¿Qué es lo que está haciendo el Medical College de Wisconsin para poder lidiar con esas disparidades que existen, ¿verdad? En cuanto a los servicios de salud? Primero tenemos que saber las disparidades de cáncer que existen para tratar de aprender sobre ellas y hacer algo para aminorar esas diferencias. Eso es lo primero. Lo segundo que así que ponemos bastante esfuerzo en saber las diferencias. Después queremos saber por qué. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones biológicas? ¿Cuáles son las razones sociales, económicas, accesibilidad? Es tan importante no solamente tener la sabiduría de saber cuál es el problema, pero de dispensar esa sabiduría que sea real para la persona de la comunidad. Necesitamos tener un centro de estados nacionales, internacionales aquí en Milwaukee, porque tener un centro así como otros en Nueva York, que hay muchos, en Boston, San Francisco, en muchas partes, es genial, porque hay gente brillante en esos lugares y aprendemos de ellos como ellos aprenden de nosotros, pero no sirve para la gente que está aquí en Milwaukee, a 10 kilómetros, en la ciudad norte, del sur. Necesitamos, esa gente necesita accesibilidad, aunque sea blanco, aunque sea africano, aunque sea hispánico, es esencial. Si
es tu madre o tu hijo que está enferma, yo sé que tú y ustedes le gustaría tener el mejor servicio, el mejor doctor, los mejores cirujanos. Claro. Y tenemos que hacer esa comunicación un poco más agradable, más frecuente, para tener confianza que aquí seamos de cualquier color. Tenemos pacientes de cualquier color. Y lo más importante para los doctores aquí es hacer lo que es humanidad posible, lo más humánico posible de salvar, y no solamente de salvar, de mantener una vida a los pacientes que es buena, Claro. de calidad. Entendemos que la medicina académica es única y ofrece a los pacientes algo muy diferente a si esta organización no tuviera esa medicina académica. ¿En qué les beneficia a los pacientes tener acceso a medicina donde pues también se trabaja con la academia al mismo tiempo? Ya. Te lo voy a poner de una forma muy personal. Tú eres única. Tu enfermedad no tenés, estás muy bien, pero si tendrías cáncer o otra enfermedad, es única. Para ti es tu enfermedad. Para nosotros, como médicos, como científicos, su enfermedad es única. Ajá. Lo que tienen aquí en un centro médico, un centro de cáncer, es no solamente los doctores, pero los científicos. Por cada doctor hay 100 científicos que están estudiando su cáncer, sus células, su DNA, para para entender los químicos, las diferencias de comunidad a comunidad, pero de persona a persona. Y esas diferencias pueden llegar a tratamientos diferentes. Así que tenemos que llegar a un día a tener un tratamiento único para tú, que sos única. Ahora que estamos hablando de los estudios de investigación como tal, los estudios de investigación del Centro de Cáncer, ¿cómo es que están o cómo ayudan a lidiar con esas disparidades? ¿Sí? Y la otra pregunta sería, ¿qué tan especial o qué tienen de especial, qué tiene especial el cáncer dentro de la comunidad hispana? ¿Cómo es diferente a los de las demás otras razas? Yeah. Si no tiene la aptitud de ir al médico, hay diferencias entre hombres y mujeres, de comunidad a comunidad, porque los hombres no quieren ir al médico porque somos muy fuertes, y, por supuesto. Y entonces demoramos una semana más, un mes más, quizás 6 meses más. El pensamiento y las costumbres que tenemos puede afectar nuestra salud porque no vamos al hospital, no vamos a ver al médico. Eso es un ejemplo, pero puede ser también diferencias biológicas. Y es por eso que tenemos que estudiar, y todos los estudios tienen que tener la cantidad de gente que representan la comunidad. Y eso es importante porque si solamente tenemos gente blancos en los estudios, claro, sabemos mucho de gente blanca. Claro. Tenemos programas también que son de educación, que vamos a diferentes comunidades como Thrive On en Milwaukee. Estamos haciendo programas como La Promotora, que tenemos gente de aquí que vamos a hablar y educar y conversar también, porque no solamente tenemos las preguntas, a veces no sabemos lo que preguntar. Entonces necesitamos esa ayuda de la gente para que nos digan y nos enseñen lo que es importante para su comunidad. Ok, entonces ahora la siguiente pregunta, doctor, es si nos puede hablar un poquito de el cuidado de los pacientes. Ensayos clínicos. Sí. Y también cuáles son las posibilidades de acceso a las pruebas clínicas a través del Medical College of Wisconsin y de su Cancer Center. Las pruebas clínicas o clinical trials son muy importantes porque esa es
es un trayectorio que llegamos a las clinical trials, es el último paso a los pacientes. Pero esos estudios empiezan años atrás, meses atrás, o a muchos años, o décadas atrás, que aprendemos sobre células, sobre DNA en test tubes, aprendemos, a veces hacemos experimentos con animales, y aprendemos, y todo eso que lleva meses y años, lo ponemos en una prueba clínica, en un estudio clínico, antes del paciente. Lleva mucho tiempo desde empezar a llegar a una prueba clínica. Al final, nuestra meta es de tratar y mejorar a personas humanas. Las pruebas clínicas son muy costosas y tenemos que tener mucha confianza con la gente, y la gente confianza con nosotros, porque estamos hablando de una vida. Claro. De nuestros hermanos y primos y familia. Y lo tomamos muy serio. Las pruebas clínicas tienen un metodológico que tienen que ser graduados. Empezamos con pruebas de Phase 1, que generalmente son para aprender si los tratamientos, las drogas, los biológicos, el tratamiento es safe. No podemos hacer Phase 1 con mucha gente, porque si no es safe, sería un problema grande. Claro. ¿No? Entonces esos estudios son más chicos. Las Phase 2 son más grandes, con más gente, y Phase 3 ya es en multi-institutional. Okay. Y en esas Phase 2 y en Phase 3 es cuando tenemos resultados que pueden ser increíbles. Dr. Shaw, el año pasado, en diciembre, terminó un estudio de unos 42 pacientes con AML. ¿Okay? Es un cáncer de las células de la sangre, y de pacientes que ya no tenían standard of care anymore, porque para cada cáncer tenemos un estándar que tratamos, y cuando esos pacientes ya no responden a ese tratamiento, no tenemos nada más. Claro. Ahí es donde están las pruebas clínicas que pueden ser para beneficiar a esos pacientes que no tienen otro alternativo. Y esos pacientes es CAR-T, un nuevo CAR-T que tienen targeting 2 proteínas en las células de cáncer, y que es un aumento a targeting a una proteína, que eso ya estaba hecho, y que a veces resultan buenos resultados, pero muchos pacientes escapan de eso y el tratamiento no es eficaz. Entonces, hicieron muchos estudios, estos estudiantes y profesores y doctores, Dr. Shaw y su equipo, más del 80% han recuperado. Esa prueba clínica fue unos resultados increíbles en Phase 1. Ese estudio ahora es Phase 2 en muchos lugares en Estados Unidos. Wow. Con muchas otras instituciones. Oh. Y encima de eso fue con gente adulta. Ahora ese estudio de Dr. Shaw, con comunicación y colaboración con Dr. Talano, Julie Talano, en el hospital de Wisconsin Children's. Somos una comunidad, son Freighter, Children's Hospital, they're different identities, different institutions, pero trabajamos juntos como un equipo. Y ahora tenemos pacientes que son niños con ese mismo sistema, esos mismos tratamientos de CAR-T, y veremos cómo van. Claro. Estamos muy entusiasmados a ver qué pasa. Entonces, ese estudio fue iniciado aquí Fue iniciado aquí. Wow. Es propio de MCW y el Centro de Cáncer, con colaboración de Freighter y Children's Hospital. Oh, okay.
Así que Made in Wisconsin. Milwaukee. Milwaukee para el mundo. Para el Para el mundo. mundo. Sí, pero es como Made in Wisconsin, Milwaukee, Make Agriculture Wisconsin, Cancer Center. ¿No? Tiene como toda esa historia y tenemos el orgullo de poder decir que entonces nació aquí ese Absolutamente. Y eso es, nada aprendemos de nada. No es que tenemos una idea que empezó en mi cerebro solamente. Todo lo que sabemos fue sobre en los hombros de otra persona, de otros estudiantes, de otros científicos. Y ese estudio es posible aquí porque Milwaukee, aquí en MCW, es uno de los mejores lugares del mundo donde hacemos trasplantes de bone marrow. Okay. Y muchos de esos estudios fueron hechos aquí la primera vez. Así que tenemos una tradición de conocimiento de esta parte de medicina o de cáncer que es muy importante y aprendemos sobre eso. Y eso lo enseñamos al resto del mundo, como en otras cosas aprendemos de otras partes del mundo Sí. también. Ajá, claro, claro. Eso es lo bonito de la comunidad médica, ¿verdad? Que es la única manera de progresar también, es colaborando y compartiendo, mejorando lo que alguien inició, complementando lo que alguien inició también, y eso es algo bello de la comunidad médica a nivel mundial, pues. Exactamente. Y parte de la fertilización de esa humanidad médica es que tenemos estudiantes de todas partes del mundo aquí. Y necesitamos donaciones, dinero, porque empleamos a doctores de otras partes del mundo que vengan aquí a trabajar con nosotros para aprender y para enseñarnos y para mejorar al público de aquí. Así que es muy excitante trabajar con gente que son súper inteligentes y brillantes, que piensan diferente, que tienen diferentes soluciones para el mismo problema. Y esa comunidad, esos equipos, tienen que siempre estar campeando, porque si no nos complacemos. Y es muy importante. Okay, en cuanto estuvimos hablando acerca del cuidado médico, sí, y el tipo de tratamientos que reciben los pacientes aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos podría decir en que los pacientes, cómo podrían asegurarse ellos de que están recibiendo el mejor tratamiento médico posible, ¿sí? Hablamos de tratamientos innovadores, ¿verdad? Que pueden cambiar el curso de la vida del paciente. ¿Cómo podemos asegurarnos o cómo el paciente hispano puede asegurarse de que en realidad se le está dando la misma oportunidad, ¿sí? que a las demás personas? Qué buena pregunta. Muchas gracias por esa pregunta. La respuesta tiene muchas dimensiones. Primero voy a decir, puede sentirse que tiene el mejor tratamiento porque lo digo yo. Y les prometo que aquí le damos el mismo tratamiento que a cualquier otra persona. Lo mejor posible, lo mejor humano posible. Y se lo digo con confianza porque son mis colegas, los conozco y trabajan día y noche para esa meta. Pero yo entiendo que no toda la gente me conoce y la confianza lleva tiempo de agrandecerse. Hay cantidad de gente trabajando para entender, aprender y tratar esos cánceres aquí. La gente que ha trabajado años y años sobre eso. Y tenemos una conciencia en la medicina y siendo científicos que tenemos que mejorar la humanidad. Así que eso nos une. Pero yo entiendo que a veces hablamos diferente, tenemos un poquito diferente color de la piel, tenemos diferentes manerismos y a veces nos vemos como si fuéramos tan diferentes, pero verdaderamente trabajamos, comemos, tenemos hermanos y familia y no es tan diferente las diferencias de un país a otro, de donde hemos nacido. Y
Y tenemos que ver las cosas de nosotros que son iguales o similares, no solamente las pequeñas diferencias. Como se dice, la relación de doctor a paciente, de doctor a científico, de científico a paciente, es muy importante. Y no es solamente de ser tratado como paciente, el paciente tiene que ser participante, tiene que querer, tiene que aprender. Tenemos Google, tenemos enciclopedias. Bueno, ¿quién lee las enciclopedias? Ahora no sé, pero tenemos información en las computadoras. Podemos aprender y venir a un doctor con la más educación posible es importante. Es importante de tener preguntas, aunque el doctor no sepa. Los doctores no saben todo. Saben algunas cosas y otras cosas no, iguales que los científicos. Así que esa relación es muy importante y esa relación da confianza, porque si tenés preguntas, y yo te puedo dar algunas respuestas, las que pueda, y las que no pueda, tengo que ser honesto de que no sé, pero quizá vamos a aprender juntos. Claro. Vamos a hacer un estudio. ¿Cuál sería el consejo que le daría usted a todas las personas que a veces nos da un poco de pena o no tenemos la confianza suficiente de hacer preguntas abiertas, preguntas que a veces pensamos que son sencillas o simples o que no tienen relevancia? A veces nos quedamos callados en vez de preguntarlas. Claro. ¿Qué consejo nos daría para poder tener como esa apertura y esa confianza de poder expresar nuestras dudas e inquietudes a los médicos y a los científicos? Un par de cosas. Primero, es su vida. Es importante. Y tiene que dejar ese miedo porque es su vida. Y si no lo hace bien, no va a tener quizá otra oportunidad de hacer esas preguntas. Así que tenemos que dejar lo que no sabemos, y si aparentemos un poco estúpidos, aparentemos un poco estúpidos. Yo hago muchas preguntas estúpidas. Voy a muchas seminars y a veces no sé y pregunto. Y ahora soy un poco más educado por eso. Es simple. Y quizá todo el mundo, el resto de la audience sabe la respuesta, pero yo no sé. Y lo pregunto. Y no tengo ningún problema. Lo más probable que 90% tampoco sabían. ¿Okay? Esa es la verdad. Sí. Sabemos algo y lo compartimos. En este instante sé algo de la ciencia y lo comparto con mis colegas y los resultados son beneficiarios a los pacientes, por suerte. ¿Cómo podemos desarrollar una mejor relación entre el Medical College of Wisconsin y la comunidad para que todos podamos colaborar en lo que es la prevención, la detección temprana y el tratamiento del cáncer de la población? Si tuviera la respuesta, sería genial. Tenemos que hacerlo de muchas formas y cada forma mejoramos un poco. Tenemos que salir de nuestro bubble, como estamos aquí. Tenemos que ir a las iglesias. No tengo que ser religioso, pero hay gente, me importa la gente. Comunidad, gimnasios, comunidad, clínicas. Tenemos que salir como doctores, como científicos, hablar a la gente en sus lugares donde están tranquilos, como en su casa, ¿verdad? Eso es importante. Tenemos que enseñar y detallar ejemplos de lo que hacemos para que la gente entienda lo que hacemos. Claro. ¿No? Es importante hablar de una forma que nos podemos entender, como compañeros, como gente, como parte de la misma comunidad. Eso es como se empieza casi todo. Y eso es muy importante. Y hay cosas que es un poco difícil de explicar, pero lo podemos intentar. Es difícil de explicar también por qué es tan importante para la abuela
de no hablar a los nietos del cáncer que tiene. Es importante para la abuela. Yo siempre me quedé, mi abuela se me murió de cáncer. No estamos seguros de qué cáncer, porque la abuela no quería hablar. Y nosotros como nietos y sobrinos y hijos queríamos saber, pero la abuela tiene sus buenas razones también. Así que tenemos que entender todo de diferentes lugares y esas diferencias es importante. Así que esa comunicación es importante y saber cómo la comunidad, y la verdad que no sé porque estoy en esta comunidad médica 16 horas al día, tengo yo como director salir un poco a la comunidad y hablar y quizás me puedan invitar. Claro. Sí, como usted decía, iglesias, escuelas, a diferentes grupos de la comunidad latina. Y si no yo, mis preguntas. Colegas, estudiantes, Ajá. porque los estudiantes también tienen que aprender de esa comunidad. Claro. Y así aprendemos juntos. Es nuestra salud, ¿no? Es nuestra salud propia, personal, pero nuestra salud de comunidad. Sí. Hay problemas, siempre se van a emerger. Pero si tenemos familia y tenemos comunidad, es importante porque nos sentimos un poco equipados, que no estamos solos. Así que nos ayuda en muchas formas cuando lo necesitamos, quién sabe cuando lo necesitamos. Así que esa comunicación lo tenemos que hacer como vida diaria. Y cuando necesitamos, lo utilizamos. Cuando necesitamos ir al doctor, lo utilizamos. Cuando necesitamos hablar con la gente, que necesitamos pacientes que entretienen la posibilidad de ir a una prueba clínica, porque es importante para el paciente si no tiene otras opciones. Pero también es importante para los hijos de esos pacientes, que aunque no marchen para ellos, quizá tenemos respuestas para sus hijos o sobrinos o nietos, para la próxima generación. A veces nos olvidamos, es todo sobre nosotros, pero aprendemos y estamos en esta salud que vivimos 60, 70, 80, 90 años, cuando nuestros abuelos y bisabuelos vivían 70, 60, 50 años. Una gran diferencia. Sí, así que no es solo por nosotros, pero por los que van a venir adelante. Claro. Doctor, ¿hay alguna otra cosa que quiera agregar que se nos haya pasado comentar durante la conversación? ¿Algún otro consejo, algún otro tema o cuestión que quiera comentarnos antes de despedirnos? No habíamos hablado de esto y es muy importante para nosotros como científicos y por eso es importante para la comunidad. Una de nuestras metas es ser un centro de cáncer que sea designado NCI, National Cancer Institute. Eso es importante, es una meta importante porque hay 72 centros de ese tipo, de esa calidad, de ese nivel que es superior a todo lo demás. No somos esto, pero eso es nuestra meta. Y en los próximos años, eso es lo que vamos a hacer. Por eso es que estoy aquí. Esa designación de ser NCI es importante porque podemos atraer a los mejores doctores, podemos atraer a los mejores científicos, a los mejores estudiantes. Esto va a ser una destinación. Y cuando nosotros nos superamos como médicos y centros de cáncer, es mejor para la comunidad porque podemos compartir esa calidad de tratamiento para los pacientes a toda la comunidad. Claro. Y no solamente a los 5 o 10% que tienen la vida, el estado de vida y social y económico para compartir y participar aquí, pero para todo el resto del público, de la comunidad, que no tiene confianza, que no tienen la economía para venir aquí, porque no es solamente mucho es pago por seguro, si tienen, pero también hay muchas cosas que no son tan simples. Pueden ser un padre solo, una madre sola,
con 2 o 3 hijos, tiene que ir a hacer tratamiento, tiene que manejar 40 millas, tiene que dejar ese empleo por un día, 2 días o 3 días. ¿Quién le va a cuidar a los niños? Se hace muy complicado. Claro. Así que tenemos que tener respuestas y soluciones para todo eso. Eso es parte de tener y alcanzar a tener confianza que verdaderamente somos hermanos y hermanas. Y tenemos a long way to go y para mejorar. Claro. Excelente, muy bien, pues doctor, muchísimas gracias por Gracias a ustedes. por esta entrevista. Ha sido súper importante para nosotros aprender más sobre la labor del Medical College of Wisconsin, del Cancer Center y sobre todo el trabajo que usted como latino, además que es un honor y un privilegio para nosotros tener representación en esta gran organización de alguien latino con una historia de migración como la de muchos nosotros. Entonces quiero agradecerle de corazón y pues bueno, toda la labor que usted está llevando a cabo y dirigiendo a muchos más científicos y estudiantes. Muchas gracias, fue un placer para conocerlos a ustedes dos. Gracias. Gracias, a doctor. ustedes. Gracias.